Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Para entender este vídeo deberías haber visto el vídeo de la sociedad en Siria. Siria es un país de Oriente Medio. Históricamente había tenido problemas con Israel, el cual desde 1967 ocupa los altos del Golán, además de revueltas yihadistas en 1982, duramente reprimidas por el presidente Hafez al-Assad, del Partido Socialista Árabe Baath. En el año 2000 muere el presidente y el cargo es heredado por su hijo, Bashar al-Assad. En el 2006 retira a las tropas de Líbano, que desde 1982 estaba ocupando el país, aprovechando la guerra civil. Pero con la primavera árabe todo cambió. Primaveras árabes 2010-2012 empezaron en Túnez y fueron extendiéndose a los demás países árabes. La causa por la cual la gente empezó a manifestarse fue el autoritarismo, la corrupción política, la inflación, pobreza, desempleo, falta de servicios básicos, sectarismo, terrorismo de Estado y violación de derechos humanos. Diferentes países actuaron de manera diferente. Así, nos encontramos que en algunos países hubo cambios realmente pequeños, en otros los cambios fueron mayores, otros el gobierno llegó a caer y por último algunos países provocaron guerras civiles. En marzo de 2011, un grupo de estudiantes sirios son arrestados en la ciudad sureña de Dera por escribir grafitis políticos en las paredes, donde escribían abajo el régimen. Comienzan las manifestaciones cada vez más violentas. Así, para diciembre de ese año hay atentados en Damasco. El 6 de febrero de 2012, Estados Unidos cierra su embajada y comienza a avisar de la mayor inestabilidad que surge en la zona. El 15 de febrero de 2012 se redacta una constitución que sería aprobada el 26 de febrero del 2012 en referéndum. El 7 de mayo se realizarían unas nuevas elecciones parlamentarias, donde ganaría el partido Baath junto con el apoyo de grandes partidos que apoyan al partido principal. Para el 23 de junio del 2012 sería el nuevo primer ministro, el cual solo duraría 2 meses. Para agosto se nombraría otro primer ministro que duraría un par de días. Así nos encontramos que para junio ya del país estaría bastante mal. Agosto ya es bastante duro, sin embargo, todo cambiaría en noviembre, donde ya se agrupan los manifestantes en una coalición que agruparía a toda la oposición democrática. El 12 de noviembre de 2012, la oposición siria crea la Coalición Nacional, la cual sería apoyada y reconocida por muchos países como representante legítimo del pueblo de Siria. Crearían el Ejército Sirio Libre, el cual llegaría a controlar gran parte del país, hasta la invasión de ISIS de sus zonas y la intervención rusa. Rusia heredó de la Unión Soviética las buenas relaciones que tenía con el régimen de Siria. Nos encontramos que la Unión Soviética llegó a tener bases militares en Siria, las cuales serían heredadas por Rusia. Gracias al apoyo al principio del gobierno ruso mediante asesores, pero ya a partir de 2015, mediante acción directa, el gobierno del presidente al-Assad consiguió recuperar gran parte del territorio que había perdido.
La posición de Israel con respecto a la guerra. Por un lado, Israel tenía problemas con Siria desde que en 1948 Siria intentó invadir el país. En 1967 Israel ocupó los Altos del Golán a Siria y desde entonces los ocupa. Había una pequeña comunidad histórica de judíos en Siria siglos antes de la llegada de los árabes y de los musulmanes al país. Nos encontramos por un lado que Siria es algo neutral con respecto a si Bashar al-Assad o la oposición tiene que gobernar el país. Pero lo que sí tiene claro es que está en contra tanto de Daesh, el Frente Nusra, Hezbollah, Irán y los diferentes grupos árabe-palestinos, los cuales apoyan al presidente al-Assad. La gran mayoría de los ataques de Israel son contra Hezbollah. El gobierno de Estados Unidos, al comienzo de las manifestaciones, estaba haciendo sanciones con respecto a cómo el gobierno sirio empezaba a reprimir a los manifestantes. Anteriormente, Estados Unidos tenía enfriado a Siria debido a que tenía gran apoyo hacia otras dictaduras, así como grupos terroristas y a la antigua Unión Soviética. Nos encontramos que ya, debido a cuando se forman diferentes gobiernos prodemocráticos, el gobierno de Estados Unidos empieza a tener relaciones diplomáticas con ellos. Así, a medida que pasa el tiempo, para el 2014 se crea la Coalición Internacional para luchar contra el Estado Islámico, el cual estaba actuando no solo en Siria, sino también en Irak, llegando a controlar gran parte del territorio. Gracias a una coalición de países internacionales, llegaron a controlar y derrotar al Estado Islámico en Irak, así como entraron a derrotarlo en la propia Siria. Otros países como Francia o Reino Unido llegaron a bombardear bases de estados islámicos dentro de la propia Siria. Algunos el régimen sirio y otros países llegaron a protestar por dichos bombardeos. Las negociaciones de paz son difíciles. Nos encontramos diferentes posturas de cada uno de los países. El gobierno sirio quiere recuperar el territorio. Sin embargo, nos encontramos que hay autonomías como las kurdas en el noreste, que lo que quieren es un gobierno con mayor democracia y, en todo caso, autonomía o federalismo. El gobierno ruso apoya al gobierno sirio. Nos encontramos que el gobierno de Irán también apoya al gobierno sirio. Pero Turquía quiere que haya una mayor democracia y no quiere que haya una autonomía en Siria. Por el contrario, Estados Unidos también quiere que haya democracia y sí aceptaría las autonomías. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.